Listo, ya estamos grabando. Listo, entonces adelante, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas sí. tardes, Nelson. Sí, te escuchamos perfecto. Escucha bien. Ok, bueno, dame un segundo, voy a compartirles pantalla. ¿Cómo les fue con los métodos abreviados y lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren que miremos algo? ¿Ensayaron? ¿Cómo les fue? Y todo muy bien, muy útiles. Uno como que los desconoce y pues hace más fácil el trabajo, diría yo. Sí, esa es la idea. Pues como les decía la semana pasada, yo le digo a mi grupo, Excel está para eso. A uno lo contratan es para pensar y no para hacer cosas mecánicas. ¿De acuerdo? Y la tecnología es precisamente para eso, para poder cada vez facilitarle a uno las tareas mecánicas y hacer las cosas más rápido. Bueno, denme un segundo, si están viendo aquí mi pantalla, precisamente para el ejercicio de hoy estoy tratando de bajarme, para hacer un ejercicio más real, bajándome la base de datos del COVID. Es un ejercicio que yo había hecho el año pasado precisamente para empezar a aprender a manejar grandes cantidades de información con tablas dinámicas, que es la idea que vamos a ver el día de hoy. La base de datos, llevo ya casi una hora descargándola. Son alrededor de 2,5 millones de registros. Si ustedes miran Excel, Excel solamente tiene filas o registros, como les decía la semana pasada, en el tema de base de datos son registros. En Excel se hablan pues de filas. Son alrededor de 1.045.000 filas. Pero esta base de datos tiene 2.276.000. Si ustedes ven ahí mi pantalla, acaba de terminar de descargar, afortunadamente, pues si no, me tenía bloqueado el Excel. Acaba de descargar los registros. Ya ahorita más adelante vemos cómo pueden descargarlo. Por lo pronto quería que siguiéramos esta media horita mirando el tema de las funciones que no alcanzamos a terminar. El tema de la función objetivo, ¿quieren que lo toquemos otra vez o quedó claro para poder continuar? ¿Quedó claro? Yo lo veo bien, sí. Listo. Entonces sigamos con la siguiente función. La siguiente función es sin. Los condicionantes sin. Esta función es una función, en mi concepto yo la utilizo muchísimo. Cuando ustedes están formulando en Excel, es una similitud de programar. De hecho, los que saben programar o los que han visto programación, el si, el while, el for son condicionales que se utilizan mucho porque es para escogencia de diferentes opciones. En el caso del si en Excel, eh, pues es precisamente para eso. Vamos a hacer aquí un ejemplo, utilizando un ejemplo que es el ciclo de vida del humano, donde hay una tabla que a mí me da el Ministerio de Salud, por decir algo, voy a coger ese ejemplo, el Ministerio de Salud tiene una tabla y tiene una clasificación donde los seres humanos los clasifica en seis tipos de ciclos de vida. Desde la primera infancia, cuando uno tiene entre 0 y 5 años, hasta las personas mayores que están catalogadas mayores a 60 años. En las clasificaciones intermedias, pues ustedes ven ahí en la tabla, cada uno tiene su edad. Y resulta que en la empresa o en cualquier organización vamos a utilizar la misma tabla que utilizamos la semana pasada y le vamos a complementar un tema y es, si yo en mi base de datos, digamos de recursos humanos o de personal, tengo, tengo aquí la edad de la gente, ¿sí? En esta base de datos, pues yo tengo la base de datos, digamos que estamos en una empresa y tenemos la fecha, la edad de cada uno. Y quiero rápidamente, me falta un campo por detallar, que es el de la etapa, porque tengo algún subsidio con el gobierno, o porque hay alguna campaña de recursos humanos, lo que sea.
y necesito este campo en mi base de datos de colocar, dependiendo de la edad, según la clasificación del ministerio, qué clasificación me pondría. Entonces, para eso, pues voy a formularlo, que no voy a estar, pues aquí es muy sencillo, que son 15, 16 personas, pero si tengo una base de datos grande, pues lo que yo necesito es complementarla rápidamente. Entonces, la función sí me va a servir para eso, y lo que va a hacer básicamente es, se va a desplazar en esta columna I de edad, y dependiendo de los criterios que yo le planteé, él me va a decir, el Excel me va a escoger, se va a ir a la tabla que les mostré, a esta tabla, y dependiendo de la edad, va a buscar qué clasificación le corresponde y me va a traer la respectiva clasificación. Aquí en esta celda, en esta columna que se llama etapa. ¿Cómo lo hago? Entonces, para que entendamos un poco, la idea es que él sí, mírenlo como si fuera un organigrama, como si fuera un árbol genealógico, mírenlo como un árbol de decisiones. Aquí les estoy mostrando un ejemplo gráfico de cómo funcionaría en este ejemplo la función sí. Este es un ejemplo porque yo voy a, y es, digamos, a mí mi consejo y es traten de hacer las cosas de manera ordenada. En mi caso yo voy a empezar pues de la menor edad a mayor edad a ir clasificando. Puede que otra persona empiece desde de mayor edad a menor edad a empezar la clasificación. Hay otros que pueden iniciar desde la adolescencia hacia persona mayor y después coger la primera infancia. Pero mi recomendación es, sean ordenados. Es importante en este tema de Excel, sobre todo porque las fórmulas son fórmulas y no piensa. El que piensa es uno, y si uno digita mal algo, pues seguramente el Excel le va a sacar errores. Entonces, en este caso, vamos a tener que en esta celda de acá, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí color azul, digamos en la celda color azul, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un resultado. ¿Y con base a qué? Con base a una celda de entrada. En esta celda de entrada vamos a ponerla aquí de color verde. De acuerdo a esta celda de entrada o ese input o ese dato de entrada, que es la que me va a permitir hacer la escogencia. Entonces, parto del flujo de un dato de entrada y lo que le voy a decir con el condicional si es, venga, si en esta celda de entrada el dato que está ahí está entre 0 y 5 años, ¿sí? Entonces, si es verdadero, colóqueme un letrero o un texto que se llame primera infancia, que es acorde a la tabla que ustedes vieron al lado derecho, que es otro de mis datos de entrada. Si no corresponde ese valor de la celda a ese rango entre 0 y 5, él lo va a tomar como falso, o sea que no se va a cumplir esa condición y va a continuar al siguiente nivel de mi criterio. Ese siguiente nivel es que va a ser el segundo nivel que tengo en mi tabla, que es infancia entre 0 y 11. Si estamos entre 0 y 11 años, la función sí me va a decir que es verdadero ese criterio, se va a cumplir ese criterio, por lo tanto va a coger el camino por el lado izquierdo del sí y me va a colocar un texto que se llama infancia. Si no se cumple ese criterio, vamos al tercer nivel, que es los datos entre los 12 y 18 años. Si se cumple esa condición, él se va por el camino del sí y va a identificar que esa persona va a corresponder al nivel de adolescencia. Si no, va a continuar a un nivel inferior, que es entre los 19 y 26 años, ¿de acuerdo? Para poder diligenciar el nivel de juventud, traer el texto de juventud. Y así sucesivamente hasta que llegue al último nivel. Si ninguno de los criterios anteriores no se cumple, ¿de acuerdo? Quiere decir que la última persona que yo tengo en el nivel es porque es mayor de 60 años. Y aquí es importante y es más que una fórmula, y es el concepto un concepto muy fundamental de Excel, y es para qué yo quiero hacer la hoja de Excel, para qué yo quiero meter la fórmula, para qué yo quiero utilizar la función sí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es importante tener esquemáticamente para qué yo quiero hacer el ejercicio
y entender el problema me hace también entender cuál es la mejor solución. En este caso, me da a entender que la función sí es es la que más me va a ayudar, y también me ayuda a entender cómo organizar el problema. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo sí, hay una parte donde, en el caso de persona mayor, llega a mayor de 60 años. Entonces, mi último rango tiene que ser que como yo agoté ya todas las instancias superiores, todas las posibles opciones de ahí para arriba, quiere decir que la último nivel es la última persona, la última opción que yo tengo. Por lo tanto, tengo que ser claro que en mi parámetro tengo que colocarle que ese valor, si es mayor o igual a 60, es porque todos los que estén por encima de 60 los voy a clasificar como persona mayor. Y hay un tema de buenas prácticas también, y es que muchas veces, pues es errar, muchas veces cuando digitamos información en las bases de datos tienen errores. Y eso es importante porque las bases de datos, antes de utilizarlas, hay que hacer un proceso de depuración y de garantizar que la información que esté ahí es la información que realmente nos sirve y que está bien digitada. Entonces, cuando uno utiliza fórmulas, yo me acostumbro a utilizar controles. Y el último control que utilizo por lo general en la función sí es de dejar un nivel donde si no se da ninguna de las condiciones anteriores, yo aquí estoy acaparando los números enteros positivos, incluyendo el cero. Si hay algún error de digitación que la persona de pronto me coloque -5, -11, me coloque un texto, inmediatamente la función sí, como ha agotado todas las instancias que yo estoy interesado en plasmar, él me va a generar al final un error. Y eso me da a mí rápidamente una opción de poder identificar qué registros de la base de datos tienen algún tipo de error y poderlos corregir más rápidamente, en lugar de estar buscando fila por fila a ver dónde hay un error. Así yo lo puedo identificar. Entonces, este es el esquema que vamos a utilizar para la función. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la función? Los parámetros. Entonces, vamos a utilizar esos mismos niveles que les mostré, vamos a utilizarlos aquí en la función. Siempre, pues una función en Excel empieza con igual o con más, ya ustedes, a como ya ustedes deciden. Y la función sí empieza con las letras sí. Miren que Excel es muy intuitivo, se ha vuelto muy intuitivo y él les ayuda, como les decía la semana pasada, a generar todas las funciones que tal, o todos los parámetros que empiezan con el sí. En este caso, miren que aparece un logo de FX, que es el mismo logo que aparece arriba en la barra de herramientas. Eso identifica que hay 4 funciones que ustedes tienen en Excel con sí, que pueden utilizar de acuerdo a los parámetros y a lo que ustedes necesiten. La más básica es sí, pero hay otras funciones pues, que en este momento no lo vamos a ver. Entonces, en este caso, sí, siempre una función, después del nombre de la función, le dan igual. Igual simplemente es para abrir los parámetros. Miren que inmediatamente cuando yo le doy igual, Excel siempre me saca qué parámetros necesita la función. Si en caso ustedes van y digitan una función o la digitan mal, porque yo puedo haber digitado mal la función, ¿de acuerdo? Yo puedo haber dado sí, punto, ¿sí? Lo cual no corresponde al nombre, y le doy el paréntesis. Miren que la ayuda que aparece en Excel no aparece. Eso me indica a mí ya que ahí tengo algún error. O me falta el nombre de la función o tengo un error mientras que le estoy ingresando los parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la función sí. El primer parámetro, los parámetros son la información, los inputs que necesita una función, los inputs básicos que necesita una función para poder generar un resultado. Si ustedes no generan esos parámetros, no ingresan esos parámetros, Excel no les va a dar resultado. Ahora, hay unos parámetros, y lo van a ver a medida que trabajen en Excel, hay unos parámetros obligatorios y otros parámetros que son opcionales. En la función pago, que vimos la semana pasada, de función objetivo, ustedes pueden ingresar o valor futuro o valor presente.
Eso quiere decir que son parámetros opcionales, pero que algunos de los dos tienen que diligenciarse. Si no diligencian los dos, pues Excel no les va a sacar algún error. En este caso de la función sí se necesitan los tres parámetros. ¿Sí? El PIDEL, la primera es una prueba lógica. La prueba lógica es lo que veíamos en el flujograma, y es esta celda, ¿qué valores tiene? Tiene entre 0 y 5 en el caso de infancia. Entonces, ese es mi parámetro, ese es mi condicional, esa es mi prueba lógica, ese es mi criterio de evaluación. Entonces, ¿qué le doy ahí? Pues mi prueba lógica es respecto a la celda I. Tienen que tener una cosa clara, y es las funciones en Excel tienen una flexibilidad muy interesante, y es que ustedes pueden mezclarlo. Tengan presente siempre que las cosas en Excel ustedes las pueden combinar. En este caso, yo voy a combinar una función sí con otra función lógica que se llama I. ¿Por qué I? Porque es que yo tengo dos edades. Yo tengo un rango de edades entre 0 y 5. Entonces, necesito cumplir esas dos condicionales. Entonces, si yo le doy I, miren que él internamente encadenó ya otra función y me sacó mi ayuda. Miren que aquí me está diciendo que hay, sí, efectivamente hay una función que se llama I. Abro el paréntesis y me está diciendo nuevamente cuáles son los parámetros de esa función I. Yo puedo poner, no me acuerdo bien, pero hasta como 25, 32, creo que son 32 parámetros en la función I, que son condicionantes a que se debe cumplir. Ustedes saben la lógica, en las condiciones lógicas, que el I es que todas las condiciones se deben de cumplir. En mi caso, de las edades, efectivamente todas se tienen que cumplir. O sea, una persona de infancia tiene que estar entre 0 y 5. No puede cumplir es que esté por debajo de los 5, no, porque si me equivoco y pongo -1, pues me la va a tomar. Entonces yo tengo que restringir, acotar ese rango. ¿Cómo la acoto? Entonces le coloco la función i. ¿Y qué significa? Entonces, ¿y cómo lo hago? Hago los valores lógicos. El primer valor lógico es que de mi celda I4, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mi celda I4 tiene que ser, ¿qué? Mayor, ¿de acuerdo? Pero no solamente mayor, porque puede ser un recién nacido. Es decir, mayor o igual a 0. La vez pasada te marqué a otro número. ¿Perdón? Perdón, alguien habló, tenía el micrófono abierto, ya lo cerré. Ok, entonces, mi primera acotación es un niño de 0 años. Entonces, si lo que está en la celda I4 es mayor que 0, y voy a poner otra lógica. Para dividir entre parámetros se utiliza el punto y coma en el caso mío de Excel. Cada Excel está configurado, ustedes lo tienen configurado de forma diferente. Hay otros Exceles que los parámetros se dividen en coma. Pero miren que el Excel él les dice, en el caso de mi Excel, si alcanzan a ver, aparece punto y coma. Quiere decir que en mi Excel la frontera, la forma de dividir los parámetros es con punto y coma. Puede que en el caso de ustedes sea coma, pero él les dice. ¿Cuál es el segundo parámetro de la función sí? Pues que mi celda I4, entonces vuelvo y la selecciono. Si están viendo aquí arriba, ustedes van viendo ahí cómo voy haciendo la fórmula. Que esa misma celda I4 no puede ser mayor a 5 años. Entonces, menor, y la forma de colocar igual es el signo igual al lado, menor igual a 5 años. De esa forma, estoy acotando que si el valor está entre 0 y 5, denme un resultado. Todavía no lo hemos colocado. Cierro la forma de cerrar las funciones, entonces cierro con el paréntesis. Y miren que ahí él ya me dice que cerré la función sí. Ahora, de por sí, esto simplemente me dice, me da un resultado. Lo que me va a decir la función y es si se cumple esa condición. ¿De acuerdo? Si se cumple, se da tal cosa, según el condicional sí. Si no, me voy al siguiente nivel, como lo vimos en el gráfico. Una forma fácil que ustedes, o un truco fácil que ustedes pueden ver, que pueden hacer cuando están haciendo funciones, e ir viendo cómo les va funcionando, es que ustedes seleccionan la franja que tiene esa función y le dan F9. ¿De acuerdo? Miren que
F9, ¿qué hace? Sustituye ese código o esa función, esos caracteres y la función que ustedes digitaron y les trae el resultado con F9. Si quieren volver al texto de la función, pues le dan simplemente control Z y ya, sin necesidad de darle enter todavía, teniendo la celda activa. Entonces miren que yo le doy F9 y ¿qué quiere decir? Que es falso. Efectivamente, si ustedes ven la celda I4, es de 30, esa persona tiene 35 años. O sea que no está entre los 0 y los 5, ¿de acuerdo? Si yo le pusiera aquí, no 5, sino le pusiera aquí, digamos, 45 o 55, como quedó ahí, y vuelvo y selecciono toda la función, todos los parámetros y la función y le doy F9, miren que me aparece verdadero, porque efectivamente esa persona de 35 años está entre ese rango de edades, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos armando y vamos encadenando el sí. Lo vamos a cambiar. Y ahora entonces, ¿se cumplió o no se cumplió esa prueba lógica? Predeterminado, Excel toma el segundo parámetro como si fuera un sí verdadero. Y miren lo que ahí en la ayuda de Excel les dice, valor sí verdadero. Entonces, como predeterminado es eso es una ayuda porque yo aquí no tendría que ponerle verdadero para terminar la lógica, verdadero. ¿Sí? No tendría que ponerle y especificarle a eso a Excel, sino que como ya predeterminado lo hace, entonces simplemente yo digo, listo, si el resultado de este texto es verdadero, váyase al segundo parámetro del sí, ¿de acuerdo? Y mire, y aquí, miren que Excel en negrilla le va diciendo, apenas le di el punto y coma, me va diciendo, ah, ya, usted me va a insertar el segundo parámetro de la función, ¿de acuerdo? Y me va a insertar cuál es, de acuerdo al valor sí. Entonces, si eso es verdadero, o sea, quiere decir, si la persona está entre 0 y 5, para colocar los textos, si yo quiero que una función me arroje un texto, le doy comillas. Si quiero llevarlo a un texto de alguna celda, pues no le doy comillas y simplemente lo relaciono a una celda, ¿sí? Le doy clic y miren que ahí me va, y él lo que me saca es el valor de esa celda. Pero en este caso, y vamos a hacerlo entonces, a relacionarlo, porque es útil, no colocar texto, también se los recomiendo, porque a veces cuando uno tiene muchas hojas y muchos datos, es mejor encadenar todo, porque a veces cambia la nomenclatura, cambia la forma de decir, el jefe le dice a uno, no, ya no quiero que se llame así, sino llámelo de otra forma, entonces lo que voy a hacer es que me voy a donde tengo esa clasificación, ¿de acuerdo? Que es en la función sí, y voy a darle a seleccionar la fila N5. Si ustedes la ven ahí, ahí está sombreada, un cuadro punteado, y en la función, mire que me está yendo, o sea, la hoja función sí y a la celda N5. Quiere decir que entre 0 y 5 va a poner primera infancia. ¿De acuerdo? Si no, miren que aquí ya estoy en el segundo nivel. El primer nivel era de 0 a 5, ponga mi primera infancia. Resulta que no se cumplió. Entonces vamos a programar o a estructurar el segundo camino, que es el no. Si no, ¿qué pasa? Si esta condición no se cumple, entonces, ¿qué pasa? Pues hagamos otra condición. ¿Cómo hacemos un segundo nivel de condiciones? Pues con otro sí, porque hay otro condicional. Entonces, como les digo y como ven ahí, los sí se pueden condicionar, digamos, a nivel cascada, como lo ven aquí, y es flexible el Excel. Yo, por ejemplo, del segundo nivel, puedo crear otro brazo aquí y crear otra rama con otros condicional sí y no. ¿Cómo lo hago? Pues con este segundo parámetro. ¿Sí? Pero bueno, eso es un poco más avanzado. Veamos este ejemplo que lo que me interesa son los conceptos. Que tengan claros los conceptos. ¿Cuál es entonces, para hacer el segundo nivel, vuelvo y coloco sí y voy a armar el segundo nivel, que es el de acá, el de infancia. ¿Cómo lo armo? Entonces, sí, lo mismo. Pues como ya sé que es con la fila, con la celda I4, vuelvo y hago un i. Entonces, evalúeme. Evalúeme excluyéndolo un rango. ¿Cuál rango? Si entre I4, miren que ustedes pueden digitar o pueden nuevamente irse a la hoja texto y seleccionar la fila I4. Pero como ya la sabemos que es la I4, pues lo podemos hacer un poco más rápido. I4 es
mayor, pero miren que es un rango que contiene el 6. Entonces, mayor igual, además que el 5 ya está incluido en el nivel anterior. Entonces, si es mayor que 6, ¿de acuerdo? Coloco punto y coma para el siguiente parámetro de la función i, o si si 4 es menor o igual a 11 inclusive, por eso pongo el 11. Si se cumple esa condición, si se cumple esta condición, vamos a ver, vamos a seleccionar, dale F9. ¿Se cumple? Efectivamente no se cumple, porque tiene 35 años. Entonces, si no se cumple, póngame punto y coma, y ahí ya como ya cerré la función i, vuelve otra vez a la función si, y al segundo parámetro, dígame qué le coloco si se cumple esa condición, si es verdadero. Entonces, si se cumple, colóqueme el texto del segundo nivel, que es infancia. Entonces lo señalo ahí. ¿De acuerdo? Si no, es porque ni el 1, ni el primer nivel, ni el segundo nivel se cumplió. Por lo tanto, voy a hacerlo con el tercer nivel. Entonces, le voy a dar punto y coma. Y él me dice, bueno, si no, ¿qué hago? Entonces voy a crear otro condicional. Y le voy a dar sí. Nuevamente, abro la fórmula, abro la función con el parámetro y vuelvo y le doy lo mismo. Y así sucesivamente ustedes pueden armar varios niveles de sí para poder generar. Voy a cortar aquí, pues por falta de tiempo. Entonces voy a poner aquí el error. Si no se cumplen esas dos condiciones anteriores, ¿qué pasa? Pues sáqueme error. No le voy a poner error, voy a ponerle ahí no faltan datos. ¿Sí? Entonces, entre comillas, voy a poner faltan datos. Cierro comillas para completar el texto. Cierro el paréntesis. Excel les ayuda con colores. Entonces, miren una cosa, si yo, no sé si alcanzan a verlo, si yo empiezo a mover el cursor en el paréntesis, el paréntesis que inmediatamente anteriormente lo cierra la función, también se pone el mismo color. Eso quiere decir que yo puse un paréntesis, solamente ese paréntesis sirve para cerrar esta función. Pero me faltan otros sís, entonces me falta este otro sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner otro paréntesis para cerrar el primer sí. ¿De acuerdo? Entonces ya con este paréntesis cierro hasta acá la función. Y con eso le estoy diciendo a Excel que todo lo que está contenido entre esos parámetros es lo que él tiene que tener en cuenta como inputs para generar el resultado. Y le doy Enter. Miren que como yo no alcancé a hacer los siguientes niveles, pues me va a escribir faltan datos. ¿De acuerdo? Y seguramente en todos los que tengo aquí me va a decir que faltan datos. Yo aquí arriba en el ejemplo les hice ya toda la fórmula para que veamos. Y la voy a copiar. Y miren que cuando ya copio esa fórmula y le coloco 35, en la segunda nivel, él ya ahí sí ya me lo identificó y me coloca adultez. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente, simplemente hago una función y lo que hago es me desplazo aquí y ya simplemente con copiarla, rápidamente simplemente es cambiar la fecha, la edad, perdón, y él ya me cambia el dato de salir. Y puedo llenar una base de datos rápido. ¿De acuerdo? Ahora, veamos otra función. Veamos la de sumar sí. De pronto por tiempo aquí no vamos a alcanzar a ver todos, pero veamos buscar B. Buscar B que es muy útil también. Buscar B es cuando yo necesito de una base de datos sacar algún dato, pero digamos de este dato necesito encontrar con este código de Juan Andrés. Tengo el código, pero quiero en realidad saber cuál es el apellido de Juan. Entonces, necesito sacar este apellido de Juan, pero solamente tengo el código, que es lo que estoy señalando aquí de color amarillo. ¿De acuerdo?
Entonces, la función buscar B es muy útil en ese sentido. ¿Cómo? ¿Qué parámetros tiene buscar B? Yo le doy igual, la función se llama buscar B y es poder, ya les explico qué significa. Y lo que hace es que él, de acuerdo a un criterio que yo le doy, se desplaza en esta columna verticalmente, por eso se llama B de vertical. Hay una que es buscar horizontal, que quiere decir que si yo quiero buscar horizontalmente, el primero se desplaza de la parte superior izquierda hacia la derecha. En el caso de buscar B, se desplaza siempre de la parte superior izquierda hacia abajo. Y él busca el criterio que yo le pida. Cuando lo encuentra, lo que le digo a la función es desplácese tantas celdas a la derecha y lo que encuentre ahí en esa celda, tráigamelo. Entonces es como un plano cartesiano, como una coordenada XY, un plano cartesiano donde yo me desplazo horizontal o verticalmente unas celdas y bajo otras celdas, me desplazo unas columnas o filas y me desplazo en el otro sentido y encuentro el dato ahí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar este código porque estoy interesado para algún informe o algún formulario que yo he tenido. Necesito encontrar este código. Entonces, digamos que aquí yo tengo, en un informe tengo empleado, número ID del empleado. Y simplemente con digitar aquí, yo quiero saber cuál es el apellido de esa persona. Entonces, con buscar B, lo que le estoy diciendo es, el primer criterio que me pide, el primer parámetro es valor buscado. ¿Qué quiere buscar? Entonces, aquí le digo, búsqueme este código. Entonces, selecciono la celda que quiero buscar. La siguiente parámetro que me va a decir Excel es, bueno, ¿en dónde quiere que lo busque? ¿Dónde quiere que lo busque? Pues búsquemelo en toda una matriz. Entonces, selecciono la matriz. ¿De acuerdo? Aquí está seleccionado. Y el siguiente parámetro que me va a decir es, bueno, ya voy a buscarle el parámetro. Si lo encuentro, ¿con cuántas columnas hacia el lado derecho quiere que busque el dato? Entonces, en el caso del apellido que estoy buscando, él siempre cuenta la primera columna como 1. Entonces, el ID es la columna 1, primer nombre 2, segundo nombre 3, primer apellido 4. Entonces, es la columna 4. Entonces, desplácese verticalmente hasta que me encuentre el código y una vez verticalmente por registros me lo encuentra, se desplaza hacia la derecha 4 columnas y tráigame el dato que está ahí. Buscar B tiene una opción que es el último parámetro, que es verdadero o falso. Si ustedes están haciendo algún cálculo o algo y quieren y saben que realmente los datos están bien, mi recomendación es que lo busquen como falso. Falso es que la coincidencia sea exacta, porque pueden haber unos datos muy similares y puede que Velázquez sea diferente con Z que con S. Sean dos personas diferentes y en la base de datos está. Entonces, si uno le pone coincidencia aproximada, puede que le traiga el dato del Velázquez con S y yo necesitara el Velázquez con Z. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a decir, tráigame falso, voy a decirle aquí en el parámetro falso, ¿sí? Que es la coincidencia exacta, o sea, tráigame el dato exacto, y cierro mi parámetro, cierro mi función. Entonces miren que él me trae el apellido Velázquez. Si yo quiero buscar, digamos, el de María Fernández, voy a copiar aquí el código, ella es Duque. Ustedes se dan cuenta aquí es Duque. Entonces si digito aquí el código, digamos que voy a digitar aquí el código, miren que él rápidamente me trae el apellido Duque. ¿De acuerdo? Entonces, este es el tema de funciones. Bueno, por tiempo me interesa que empecemos el tema de tablas dinámicas, pero lo importante es que busquen y empiecen a indagar funciones. Una cosa fácil de Excel, les vuelvo y le digo, es intuitivo. Otra cosa es ustedes aquí en la parte superior izquierda, donde ven el FX, si ustedes le dan clic ahí, él les saca absolutamente todas las funciones, les da la ayuda, les dice qué significa cada función, les da es una gran ayuda ahí, les dice
qué deben de hacer para utilizar esa función y si le dan en ayuda, él les trae el ejemplo de todas las funciones. Incluso si ustedes necesitan la parte financiera, por ejemplo, solamente funciones financieras, le dan aquí en categoría y él les trae aquí todo, por ejemplo, financiero. Entonces, simplemente le dan clic aquí y él les trae todas las funciones financieras que ustedes necesitan. Que necesitan manejar texto, también Excel tiene un tema de texto, ¿de acuerdo? El de buscar B, que veíamos, aquí está búsqueda y referencia. Entonces, por ejemplo, buscar B. Y aquí están los parámetros y la ayuda de cómo desarrollar, cómo incorporar los datos a esas funciones, ¿de acuerdo? Si tienen dudas de cómo se llama alguna, pues por ejemplo, le dan la palabra aquí arriba, buscar, enter, y él todas las funciones que se llaman buscar se las trae aquí, ¿de acuerdo? O las que tengan similitud en cuanto a su objetivo, ¿de acuerdo? Y aquí ya pueden darle clic aquí y buscan los parámetros y inclusive hay ejemplos, ¿de acuerdo? Y lo que les digo, siempre tengan en mente que todas las funciones se pueden combinar. Por ejemplo, yo dentro de buscar, muchas veces he utilizado y es que aquí en lugar de 4, yo hago un condicional sí. Entonces, dentro de la función buscar, le pongo un condicional sí. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, oiga, yo no sé qué columna, sino que simplemente cuando yo le dé la opción por otro lado, si te dan algunos parámetros, póngame 4. Si no, póngame 3. Si no, póngame 1. ¿De acuerdo? Y entonces estoy incorporando un sí dentro de un buscar y estoy encadenando funciones. Eso es lo interesante de Excel, de empezar a encadenar. ¿De acuerdo? Entonces hagamos con tablas dinámicas. Vamos a ver un tema de tablas dinámicas. Esta es una base de datos del COVID, ¿de acuerdo? Esta, ¿cómo se las bajan? Voy a hacerlo rápidamente y es una hoja que a ustedes les va a servir mucho. Por ejemplo, aquí busqué el Instituto Nacional de Salud, pero también es cierto que este, a ver si me deja. Aquí. Esta es la página de una página muy interesante que les puede servir de pronto a ustedes para que la miren con mayor detalle, que se llaman datos.gov.co. Y es un desarrollo que ha hecho el gobierno de datos abiertos de poder publicarle a cualquier persona datos. Aquí ven datos demográficos, datos de, seguramente está del IPC, de la TRM, y ustedes pueden aquí consultarlo y bajarlo. Pero más que bajarlo, mi invitación es que también sean eficientes y estas hojas y estas páginas a veces y la gran mayoría tienen opciones de simplemente uno generar un link con Excel, uno lo actualiza en Excel por medio de una tabla dinámica o una consulta, se llaman consultas en realidad, actualiza la consulta y Excel va a esta hoja, a esta página web, importa los datos y les mantiene actualizada, les actualiza los datos. Entonces ustedes no tienen que estar digitando, ni copiando, ni pegando, ni bajando de archivos, aunque lo pueden hacer. Esta es la base de datos del COVID. Aquí básicamente lo que ustedes van a hacer es exportar, hasta más de otras opciones de filtrar, pero vamos a tocar aquí exportar. Miren que tienen diferentes opciones. Ustedes la pueden bajar como CSV Excel, que es bajarse los datos y tenerlo en Excel. O, como les voy a mostrar, utilizar esta opción, por ejemplo, OData. Hay muchas opciones, está OData, SQL, bueno, hay muchos protocolos para bajárselo. En este caso ellos utilizan OData. Y lo que hago es que él me da un link para poder yo vincular la consulta. De esa forma es que yo me bajé la base de datos. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Vamos a hacerlo aquí. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice es que estando en Excel, ¿de acuerdo? Voy a datos y aquí ustedes tienen diferentes formas de importar datos. Los programas de ahora, los software de ahora se hablan mutuamente. Uno puede darse archivos planos o hacer consultas y son compatibles, se han vuelto muy compatibles. Entonces le digo, puedo hacerlo aquí desde la web, o en el caso, si ustedes se dan cuenta, aquí es OData. Si él tiene aquí, dice obtener datos, le doy de otras fuentes, y aquí dice, mire, desde una fuente OData. Mire que yo puedo traerlo desde web, de query, SharePoint, con diferentes protocolos. En el caso de este es desde una fuente OData.
Si le doy clic aquí, él me va a decir, listo, deme la URL. Y aquí lo que hago es que copio este link, aquí esta opción, y le doy aceptar. ¿Sí? Cuando le doy a aceptar, él lo que hace es que me trae toda la información por medio de una consulta. Él crea por aquí, crea una consulta, aquí lo que ustedes ven aquí al lado derecho, crea una consulta y por query, que es un complemento que tiene Excel, que es muy potente, que los invito a que lo conozcan, él importa los datos y lo maneja como una base de datos. Miren que aquí esta base de datos tiene 2.276.000, que son los mismos 2.276.000 que si ustedes ven aquí en la parte inferior, tiene la página web. Y lo que yo hago simplemente es que aquí en consulta, le doy, cada vez que yo quiera generar, porque el gobierno ha cambiado la base de datos diariamente, está constantemente actualizándola, le doy botón derecho, es una opción, y le doy a actualizar. Y él va por medio de este link al instituto, al datos.gov.co, se vincula con él porque ya le he generado un link por medio de la consulta, me actualiza los últimos datos hasta el día de hoy y ya mi base de datos queda automáticamente actualizada para poderla yo manipular, ¿de acuerdo? Y de esa forma yo me bajé esta base de datos que ustedes están viendo aquí en este momento. De esa forma. Miren que en el caso de nosotros, pues hay muchos datos. Hay unos datos que uno no entiende, pero de pronto para la investigación de uno no son útiles. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, estos datos, pues de pronto a mí no me interesan, ni estos códigos países, muchas cosas no me podrán interesar. Eso es lo bueno de la base de datos y de manejar base de datos con tablas dinámicas, que yo escojo qué información utilizo y de qué forma, ¿de acuerdo? Ahora, una base de datos, como les decía la semana pasada, está conformada por campos. Entonces, en este caso está el campo ID, el campo ciudad de ubicación, fecha de notificación. El campo es una columna donde yo tengo clasificada una información con base a cierto tipo de características. ¿De acuerdo? No dos o más características, tiene que ser un tipo de características. O sea, yo no puedo coger y mezclar en un campo, por ejemplo, estar combinando fechas con departamentos o ciudades con departamentos, porque no son del mismo tipo de características. Estos registros de acá son ciudades y son muy diferentes conceptualmente a los registros de departamentos. Entonces, cuando ustedes tengan una base de datos para poderla trabajar con tabla dinámica, ¿de acuerdo? Tienen que garantizar primero, no es simplemente bajarse la base de datos y ya. Pues en el caso, digamos, de datos.gov.co, uno esperaría que hacen un proceso de depuración y de control de calidad para que la base de datos realmente sea buena, pero aún así, a veces uno encuentra que los datos están mal. Entonces, uno tiene que depurar la base de datos y garantizar que la información esté bien antes de manipularla. ¿Cómo uno hace eso? Pues fácil, digamos que uno aquí cuando uno tiene una base de datos, supongo que ustedes saben manejar filtros, uno selecciona la base de datos, le da filtros, ¿de acuerdo? Y aquí uno puede empezar a mirar, él le agrupa todos los datos y, por ejemplo, si yo voy aquí bajando y encuentro una fecha, pues indudablemente ya empecé a encontrar un registro que no corresponde a ese campo de ciudad, ¿de acuerdo? O si encuentro, por ejemplo, estamos en una base de datos de Colombia, si encuentro una ciudad que dice París, pues ya sé que la base de datos tiene un problema ahí y pues ese registro París, pues lo que hago es que lo selecciono, lo busco y miro a ver si realmente fue un error de digitación o hay un error de algún estilo, ¿de acuerdo? Y empiezo pues a garantizar que la base de datos esté bien. Lo mismo espacios en blanco, ¿sí? Si yo veo que, por ejemplo, este espacio en blanco necesito realmente que para mi proceso esos espacios en blanco no me sirven y puedo eliminar los registros, pues elimino los registros. Obviamente, todo depende de la investigación, porque hay necesariamente puede que yo borre aquí este registro que para ese campo no me sirve, pero los demás campos sí me sirven. Entonces, pues hay que depurar y dejar bien registrado, hay que garantizar la calidad de la información
antes de procesarlo, ¿de acuerdo? Esos controles también los puedo hacer con funciones, ¿sí? Como vimos, yo también puedo hacer con funciones y les voy a dar un ejemplo aquí en esta que les hice. Por ejemplo, si ustedes ven aquí mi hoja de Excel, volvamos a la hoja de datos de personal. Normalmente yo en mis bases de datos y en mis hojas de Excel me gusta utilizar controles y es sano. ¿Controles qué son? Simplemente son caminos redundantes. Si ustedes pueden hacer un camino redundante para garantizar que la información esté bien, pues buenísimo. En este caso, pues un camino fue la digitación. En otro caso, otro camino es esta función que yo metí. ¿De acuerdo? Son dos caminos que si no corresponden, alguno de los dos me va a sacar algún error y yo puedo identificar que tengo un problema o de formulación o de ingreso de datos o que el dato como tal es cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hice aquí? Simplemente con una función que se llama error, ¿sí? Miren que yo encadené buscar B con ese error y lo que le estoy diciendo aquí es, oiga, venga, búsqueme que yo no, este código ID es único por cada persona. Entonces, no puede haber un código igual al código de otra persona. Si lo hay un error. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estoy garantizando que mi base de datos está bien. Miren que, por ejemplo, en este caso, aparece verdaderos. ¿Qué significa en este caso? Que no hay un código repetido. Si aparece falso, es porque va a haber un código repetido. Y hagamos el ejemplo. En este caso aparece verdadero. Si yo copio el primer código y lo pego aquí en el segundo, miren que la función me aparece falso. Inmediatamente, y si yo copio de todo esto, él inmediatamente me va a decir, y yo voy a poder identificar filtrando, después yo puedo aquí filtrar y decirle, filtreme los falsos. Entonces rápidamente yo puedo identificar dentro de mi base de datos, en los falsos, cuáles son los que tienen problemas que los códigos se están repitiendo. Lo cual, para este campo, con las características que debe tener ese campo, que es un código único, pues no debe existir, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, yo garantizo o se debe garantizar que antes de manejar una tabla dinámica, la información debe ser de calidad. Entonces, supongamos que ya esta tabla dinámica tiene su control de calidad y está perfecto. Entonces, miren que es del COVID. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es genero una tabla dinámica para poder leerla más rápido. La tabla dinámica, ¿qué es? Es un proceso que tiene Excel o es una opción que tiene Excel, una herramienta que tiene Excel para poder analizar una gran cantidad de información dependiendo de una estructura que es la que yo le dé. Y ese cruce de información, él lo va a realizar y de esa forma él me va a condensar la información con base a como yo lo requiera para analizarlo. En este caso, pues yo tengo esta gran cantidad de datos para decirles un orden. Miren que nada más está hasta el 16 de septiembre del 2020, habiendo iniciado la pandemia o el registro el 2 de marzo, aquí lo pueden ver en la columna C, desde el 2 de marzo hasta el 16 de septiembre hay 848,000 registros en esta base de datos. La base de datos que me bajé ahora es de 2.200.000 de datos. Entonces, analizar esta información si fuera solamente con funciones o solamente con las operaciones básicas, pues es muy complicado. Entonces, para este tipo de cosas uno necesita la tabla dinámica. ¿Qué hace uno con la tabla dinámica? Lo que hace es que uno selecciona la tabla dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, como vimos, hay una opción que simplemente uno le da, se para en la parte superior izquierda y le da, o en cualquier parte de la tabla, de los datos, le da Control Shift y el signo más, y él le selecciona toda la tabla, ¿sí? No el más que a veces algunos de los computadores tienen los números, sino el más que aparece dentro de las LEDs, ¿de acuerdo? Y él selecciona rápidamente, miren que las 800 y pica filas y registros me los seleccionó. No tengo que estar cogiendo aquí y ir seleccionando, ir bajando poco a poco, porque miren todo lo que me demoró. Y para eso es útil
los métodos abreviados. Miren que hasta aquí todo el tiempo que llevo perdido y ahora voy 500 registros. Puedo darle, otra opción es, me paro aquí en la parte superior izquierda, le doy, como vimos, Shift Control Fin, y él rápidamente se me va a la esquina opuesta, o sea, la esquina inferior derecha, y también es otra forma de seleccionar rápidamente una base de datos que en este caso es bien grande. Una vez seleccionados los registros de mi tabla dinámica, yo le doy insertar y en la parte, en el menú insertar, en la parte izquierda aparece una aparecen unas opciones que es tabla dinámica recomendadas y tabla. Este no es propiamente una tabla, tiene otras características. Se activan estos dos. Si mis datos están bien, Excel los lee. Si los datos están bien y de pronto no hay alguna falla que de pronto le genere algún conflicto a Excel, yo le puedo decir aquí tablas dinámicas recomendadas y él me sugiere algunas tablas dinámicas que pueda utilizar. Entonces miren que le doy clic ahí y él me genera algunas tablas. ¿Sí? Si no, si de pronto hay alguna que no me gusta, ¿sí? Pues le puedo dar aquí tabla en blanco o me voy directamente aquí a la parte izquierda y le doy tabla dinámica y él me saca con base a esta opción, miren que me trajo todo el rango. Y si ustedes se dan cuenta y lo vimos la semana pasada, yo a esos datos les había dado un rango de nombres, un nombre, perdón, un apodo. ¿Se acuerdan que hablábamos de un apodo? En este caso le puse consulta slash abajo, porque no puedo dejar espacios, COVID-19. Entonces miren que si yo quiero seguir utilizando, haciendo otras tablas dinámicas o otras consultas, con este apodo yo me puedo traer inmediatamente, rápidamente, el rango de otras, de una matriz de filas o de un vector de filas, de celdas, perdón. Y aquí entonces aparece esta opción de crear tabla dinámica, donde la primera opción, la segunda se las dejo para que ustedes la trabajen, pero la primera es de dónde yo traigo los datos para mi tabla dinámica. Y ese es el primer parámetro que me va a pedir una tabla dinámica. Me va a decir, venga, yo le voy a hacer una tabla dinámica, pero dígame cuáles son mis datos de entrada, cuál es mi input, ¿de acuerdo? Aquí es importante la forma de la tabla dinámica de la base de datos, perdón. Una base de datos, como les decía, tiene que tener campos y en el caso de Excel, la base de datos tiene que tener rótulos, tiene que tener nombres. Cada campo tiene que tener nombres. Si yo voy a seleccionar una serie de datos y voy a seleccionar un campo que está vacío, por ejemplo aquí la W, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo. Si yo selecciono mi campo W, resulta que Excel no lo va a ver como una base de datos, porque es un campo que está vacío, que no cumple con las características de ser un campo, que debe tener un título. Si yo le voy a quitar la dinámica y le voy a dar a aceptar, ¿ve? Ahí sí no me funcionó. Él me va a sacar, él me va a sacar aquí un error porque, porque no está con un título. ¿De acuerdo? Entonces, estas filas tienen que tener cuidado que si les genera algún error es porque hay un campo que no corresponde o que se repite. ¿Sí? Por ejemplo, si yo cojo aquí este estado aquí y le doy estado, pues no tengo contado. Hacerlo aquí. Hacerlo aquí un archivo nuevo. Hacerlo vamos a hacerlo aquí en la tabla que ya tenemos aquí. Esto. Insertar tabla. Aquí. Eso, aquí le puse cargo en el mismo campo y le doy insertar tabla. Ahí sí me deja. Bueno, ya cambió este Excel 2019. Antes generaba error, pero buenísimo. Pero tienen que tener cuidado de todas maneras
porque ahí, cuando ustedes generen la tabla dinámica, que lo generamos aquí, vamos a hacer el ejemplo aquí, ustedes pueden confundirse aquí, que aparecen dos cargos. Entonces, pueden manipular la información de una forma errada. Entonces, pues no debería, ahora sí lo deja Excel, pero no debería generar esta opción, porque lo induce a uno a un error, ¿de acuerdo? Bueno, entonces es importante que la tabla dinámica, que las bases de datos estén pues con una información de calidad. ¿Listo? Bueno, ya teniendo entonces mi tabla, mi base de datos, pues vamos a generar la tabla, y es, como les digo, seleccionamos las celdas, le damos insertar tabla dinámica, y aquí me genera este menú. El siguiente que se puede hacer, que se hace, es escoger dónde yo quiero colocar la tabla dinámica. Yo puedo escoger o una nueva hoja de trabajo, o sea, un nuevo archivo, o puedo escoger en qué hoja. Si la quiero en existente, simplemente la selecciono y ya. Si dentro de ese mismo archivo quiero ponerla en otra hoja, simplemente vengo aquí, selecciono la hoja donde quiero, ¿de acuerdo? Y le pongo la celda, digamos que vamos a ponerla aquí en hoja 3, y la quiero que empiece en la celda B3, ¿de acuerdo? Y mire que ahí me aparece. Y le doy a aceptar. ¿Sí? Él inmediatamente me genera esta opción. Y es esta interfase, que es la interfase de la tabla dinámica. Tiene varias cosas. En la parte izquierda está, pues, a manera gráfica, el informe. Y en la parte derecha genera todos los campos que puede contener la tabla dinámica. ¿De acuerdo? En la parte superior están los campos. Le enuncian a ustedes los campos. Si ustedes se dan cuenta aquí, el primer campo, por ejemplo, es ID, ciudad, fecha, departamento, código de país. Si yo me voy aquí a la tabla, a la base de datos, miren que el primer campo es ID, ciudad, fecha, departamento, código de país. ¿De acuerdo? El último campo es tipo de recuperación. ¿De acuerdo? Si me vengo aquí y me desplazo hacia abajo, miren que aparece tipo de recuperación. Entonces, todos los campos que yo seleccioné de mi base de datos van a aparecer acá. ¿Listo? Esto con el fin de yo poder seleccionar y cruzar a mi mejor conveniencia la información que está ahí en esos campos. ¿Cómo entonces empiezo a cruzar? En la parte inferior, ustedes tienen que tener en cuenta cómo quiero cruzar la información. ¿Sí? ¿De qué forma quiero cruzar la información? Entonces, por decir algo, a mí me interesa saber, digamos que me interesa saber por departamento cómo se comporta el COVID, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago es utilizo estas opciones de aquí, estos campos de aquí abajo, y estos campos están divididos de la siguiente forma. El campo más general, véanlo como un nivel superior, es el filtro. El filtro me permite a mí, a un nivel, viéndolo, digamos, desde el punto de vista desde arriba, filtrar información a manera global. Si yo necesito generar un informe y repartirlo por clasificaciones y mostrarlo, digamos, por cómo han sido las muertes, los recuperados, pues utilizo las columnas, que son las horizontales para mi informe. Y en el caso de nosotros del departamento de la ciudad, vamos a utilizar las filas. Que las filas es las clasificaciones de mi informe a nivel vertical. Lo que yo voy a poner los datos que voy a poner en mi informe es precisamente el campo que aparece aquí, valores. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Yo quiero saber por departamento cómo es la afectación del COVID. Entonces,
hay varias formas. Aquí para yo manipular, como les digo, Excel ahí tiene varias formas de manipular. Cada uno se casa a la mejor forma que le parezca. Una opción es que simplemente si yo cojo aquí departamento, ciudad, departamento, vamos, departamento, y le doy clic aquí en la parte izquierda del nombre, miren que él lo lee como un campo de filas predeterminado, pero yo lo puedo cambiar. Pero aquí lo leo predeterminado. Y él inmediatamente me lo trae aquí al campo de filas e inmediatamente en la interfase me está mostrando toda la información. Él me filtra de toda esa gran base de datos y me dice, en el campo de ciudades, de departamentos, mire, están aquí todos los departamentos. También es otra forma de poder identificar que la base de datos tiene algún problema. Eso es posterior. Igual uno puede seguir identificando que la base de datos puede tener algún error si uno encuentra aquí un dato que no corresponde. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer el tema de, digamos, vamos a coger aquí. Hola, buenas tardes. Es que tengo una pregunta. Si en el caso de que hagamos una tabla dinámica y se cambie o se modifique, bueno, si se modifique o se borre datos como de la base de datos original, ¿eso afecta a la tabla dinámica? O sea, ¿afecta a los datos de la tabla dinámica o eso es permanente? Depende. La tabla dinámica en ese sentido sí es estática hasta que usted no le dé actualizar. ¿Sí? Okay. Cuando usted está aquí estoy parado en la tabla dinámica y aquí en analizar, miren que aquí se despliega toda la opción de las tablas dinámicas, todas las opciones que yo puedo hacer aquí con tabla dinámica. Hay una opción aquí que se llama actualizar, que lo puedo hacer con Alt F5 o por este lado. Y yo le doy aquí a actualizar todo. Hasta tanto yo no le dé a actualizar, si cambia algún dato de la base de datos, la tabla dinámica no me la va a cambiar. ¿De acuerdo? Listo. Si le Gracias. doy a actualizar, ahí sí me la va a cambiar. Entonces, por decir algo, vamos a hacer el ejemplo aquí rápido, vamos a buscar aquí, que es de los primeros aquí, Amazonas. Pues mire, voy a cambiar este Amazonas y voy a decirle voy a poner que me equivoqué, aquí hubo un error. Mire que la tabla dinámica aquí, por eso le puse para que salga, como está ordenado por alfabéticamente, mire que aquí no me ha cambiado el AAA, ¿de acuerdo? Solo si hasta cuando le dé aquí a actualizar, él me va a cambiar, él me tiene que cambiar aquí y me tiene que aparecer el nuevo dato. Muy un tiempito, que como son 800 y pico mil registros. Mientras que actualiza ahí, les voy a seguir comentando. Entonces, uno lo bueno de la base de la tabla dinámica es que ustedes pueden jugar con la información, ustedes pueden cruzar información de una forma más eficiente. Incluso, y yéndome un poquito más allá, mientras que actualiza la tabla dinámica, ustedes pueden crear campos adicionales. O sea, además de los campos que ustedes encuentran aquí y que ustedes seleccionaron de su base de datos, ustedes pueden incorporar un campo calculado, se llama un campo calculado. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen en la parte superior. Ustedes van a ver aquí un tema que se llama acciones, una opción que se llama acciones. Este está vinculado a, perdón, que este tiene la consulta, este no me deja. Vamos a hacer una cosa aquí, para resolver la pregunta usted. Esta base de datos estaba vinculada a una consulta, pues por eso no me genera, pero vamos a copiarla aquí, a pegarla y a generar una tabla dinámica. Entonces aquí insertar tabla dinámica, voy a decir que sí, y aquí departamento, exacto, Antioquia, la recogemos aquí, y vamos aquí a Antioquia, a hacer el ejemplo
acuerdo? Miren que aquí está, aquí no me la ha cambiado, sigue siendo Antioquia, Bogotá, ¿de acuerdo? Pero apenas le de actualizar, ¿sí lo vieron? ¿Sí vieron que aquí en la fila 8 me agregó la A? ¿Sí resuelve la inquietud de, no sé quién habló ahí? Sí, sí, señor, gracias. Entonces, hasta tanto yo no le cambie, no le dé actualizar, la tabla dinámica sigue siendo igual. Y eso es importante para que lo tengan en cuenta, porque cada vez que ustedes quieren generar un informe, si cambiaron la base de datos, denle en actualizar. ¿Ok? O si no, les va a generar el dato, les va a mantener el dato errado de los anterior que ustedes tenían. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, listo. Bueno, entonces como les comentaba, me adelanté un poquito ahí con el tema del campo, pero esa fórmula o ese campo calculado, ustedes aquí en la parte superior le dan acciones, perdón, aquí en cálculos, y aquí dice campo y elementos conjuntos, y aparece una opción y aquí se llama campo calculado, ¿de acuerdo? Esto porque es, bueno, pues por darles un ejemplo, si ustedes tienen una empresa donde le pagan un básico a una persona y resulta que hay unos vendedores que dependiendo del rango de datos de ventas, eh, ustedes le van a comisionar un porcentaje adicional, pues ustedes pueden hacer aquí el campo calculado y lo que hacen es que vienen aquí, escogen el campo, digamos, de la venta, ¿sí? Digamos que puedas, por decir algo que sea aquí, le dan doble clic y aquí hacen la operación y digamos que le vamos a dar un 3% de comisión. Entonces, por el 3%. ¿Sí? Digamos que aquí el campo imaginémonos que hay un campo que se llama ventas, entonces él va a traer aquí el campo ventas y ese campo ventas le va a decir tráigamelo por el 3% de la comisión. Entonces, no necesito tener en la base de datos un campo que sea comisión, sino que si yo ya tengo ventas, y las comisiones se calculan sobre las ventas, simplemente creo un campo calculado donde a partir de ventas me calcule la comisión y él automáticamente me lo calcula y me lo trae. Esto porque es bueno, porque cuando uno maneja muchos datos y sobre todo son bases de datos grandes, si uno empieza a formularlos, esos campos que son formulados y todo eso, pues termina siendo archivos muy grandes y pues difíciles de manejar. En cambio, con las tablas dinámicas, con un campo calculado y yo teniendo un valor base, puedo calcular la comisión, no me ocupa espacio, es mucho más rápido y es mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, y así ustedes pueden multiplicar campos, dividir campos, por ejemplo, en el caso de ustedes finanzas, ustedes pueden hacer operaciones matemáticas de promedios, de sumar un campo con el otro, ¿sí? ¿De acuerdo? Puede que sea un sueldo, un salario, por ejemplo. El salario, un campo es el salario y otro campo son las comisiones. Entonces yo puedo hacer un campo calculado que súmeme el campo salario más el campo comisiones, me suma los dos y me genera un tercer campo en la tabla dinámica donde la suma los dos. No tengo que modificar mi base de datos para generar ese campo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta es mi tabla dinámica y lo siguiente que voy a hacer, entonces voy a decirle, busquemos el del diagnóstico. Entonces, a ver, pongámoslo aquí. Atención. Es recuperado. Entonces me interesa saber por departamento quiénes están recuperados, quiénes están en UCIs. Entonces me voy y busco el campo. Atención, aquí lo encontré, ¿de acuerdo? Y otra opción donde como yo puedo incorporar esos datos en mi tabla dinámica es arrastrando. Una opción es lo que, como les comenté aquí, dando clic, ¿de acuerdo? Pero otra opción es arrastrando. Arrastrando porque ahora me interesa que que la atención sea en columnas. Entonces miren que a mí, porque mi informe es por ciudades, yo quiero saber cuánta gente ha fallecido, cuántos están hospitalizados en UCI, cuántos han recuperado. NA es que todavía están activos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, o cuántos están en casa, ¿sí? Entonces voy a cruzar esas dos informaciones. Ahora, ¿qué cruzo? Pues como me interesa es contar personas, ¿de acuerdo?
pero no tengo las personas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me interesa contar? Contar los registros. ¿Cómo cuento los registros? Pues fácil, en este caso aquí lo voy a traer aquí. En el caso aquí de la gráfica, me va a aparecer algo así, ahorita que lo vemos, pero entonces me va a aparecer, lo que yo necesito es contar registros. ¿Cómo cuento los registros? Pues necesito un campo del cual yo pueda contar registros. ¿Que ¿Cuál es el más fácil? Pues el más fácil es en este momento unas fechas. Ahora, el tema del COVID, ellos manejaron varias fechas. Uno se puede enfermar, yo me puedo enfermar el 1 de marzo, pero solo hasta el 5 de marzo hice síntomas y solamente hasta el 10 de marzo me tomaron la prueba PCR. Entonces, hay 3 fechas. Ellos en su base de datos tienen varias fechas. Vamos a coger una, digamos, fecha de reporte, el que oficialmente reportan en las estadísticas del gobierno, que es el fecha de reporte web, que no significa que sea la misma fecha en la que se, ¿qué? En la que quedó contaminado. Y lo que hago es que me desplazo ese campo y digo, bueno, vamos a contar de acuerdo a esas fechas. Y el predeterminado siempre me va a sacar contar, pero la tabla dinámica les genera diferentes tipos de opciones. ¿Qué opciones? Si ustedes le dan aquí en la parte inferior derecha clic, se les despliega un menú con diferentes opciones donde ustedes le dan configuración de campo de valor. Aquí en configuración de campo, él les saca las diferentes opciones que una tabla dinámica les puede generar. Él les suma, él les hace recuento, él les saca promedio, les saca el máximo, el mínimo. De todo ese conjunto de datos que ustedes están cruzando, él les saca todas estas diferentes opciones. ¿Listo? Y incluso pueden darle el formato de número, así como ustedes siempre han trabajado formato de celdas. ¿De acuerdo? Y les saca aquí en mostrar diferentes opciones y ustedes pueden escoger aquí las diferentes características que quieren plasmar en su tabla dinámica. ¿De acuerdo? En este caso, pues vamos a cogerlo recuento, que me recuente cuántas personas son. Y yo le puedo cambiar el texto, porque el texto, mire que dice cuenta de fecha reporte web. De pronto es muy largo para mi reporte y lo que me interesa es personas. Entonces voy a ponerle aquí, digamos, cuenta de personas. Aunque el campo se llama fecha de reporte, pero como estoy contando, ¿sí? estoy extrayendo es contar personas, yo puedo cambiar el título. Entonces, una cosa es el nombre del origen y otra cosa es el nombre personalizado que yo le pueda dar. Y le voy a aceptar. Miren que él inmediatamente me cruzó todos esos 800 y pico mil de registros que tenía y rápidamente me generó una tabla donde yo puedo ver rápidamente y decir, mire, el Amazonas, para tales meses, así se comportó el desarrollo de la epidemia de COVID. E inmediatamente la tabla dinámica por lo general también generaliza. ¿Sí? Generaliza, o sea, le consolida a ustedes datos y les traen datos a nivel horizontal y a nivel vertical. ¿Sí? Incluso como totales. Si yo me voy por aquí más abajo, yo tengo que haber totalizado, eh, me totalizó. Entonces, mire, son 848 mil registros y aquí me los totalizó. ¿De acuerdo? Ahora, hay un tema y es que a mí no me interesa el registro porque en realidad estos totales no me interesa mostrar son registros, sino me interesa mostrar el estado actual. ¿De acuerdo? Pues como toda herramienta de Excel se puede personalizar y se puede modificar en su presentación, pues me voy a diseño. Tengo que tener seleccionado una celda dentro de la tabla dinámica. Si yo me voy por fuera, miren que la parte superior no se activa el diseño. Si estoy dentro, sí se me activa el diseño. Se me activa el diseño.
y el analizar, y aquí entonces puedo modificar. Miren que a este lado izquierdo están los totales. Entonces yo le puedo decir, no, yo no quiero los totales porque no tiene, conceptualmente cruzar esos datos así, no necesito totales. Entonces simplemente le doy desactivado para filas y columnas, ¿sí? Y él me quitó los totales, ¿de acuerdo? Esa es una opción por acá, o la otra opción es que yo le doy aquí, vamos aquí a devolvernos, le doy aquí mismo, me paro en el título y le doy el botón derecho, ¿sí? Y escojo la opción eliminar total general. Esa es otra opción. Como les digo, hay diferentes opciones en Excel para hacer los mismos datos. Miren lo interesante y es que como le di aquí fecha también y le di meses, estoy filtrando la información de Amazonas, por ejemplo, en cada uno de los meses. Pero no me interesa las fechas. Entonces yo puedo hacer un informe muy flexible donde si hay un informe que es solamente por, eh, por departamentos, sacarlo rápido, o si lo quiero por meses, también sacarlo así. ¿Cómo lo hago rápido? Si ustedes se dan cuenta, cambia el cursor. Cuando yo estoy en Amazonas, cambia de una cruz, no sé si lo alcanzan a ver, y cambia a una flecha hacia abajo. Cuando lo subo al borde de la fila, de la celda, cuando llega ahí, le doy botón derecho, perdón, botón izquierdo, lo selecciono y miren que él lo que hace es que selecciona todos los campos que están a ese nivel. ¿Y lo ven que está seleccionado? Con un solo clic me seleccionó todos los departamentos. Y le digo, no quiero que me muestre las fechas, sino muéstreme solamente los departamentos. Entonces, manteniendo sombreado, le doy botón derecho y aquí le doy un tema que se llama expandir o contraer. Entonces, como ya me seleccionó todos los campos que están en ese mismo nivel, le digo, contráigame todo el campo, no solamente este registro, que son las dos primeras opciones, sino contráigame todo el campo. Y él, con un solo clic, me escondió las fechas y solamente me dejó los departamentos. ¿De acuerdo? Si yo quiero ver alguno porque tuve alguna duda o algo y solamente quiero ver uno, pues en los más le doy clic y él solamente me va a sacar la información de ese. ¿De acuerdo? Si le doy menos, me lo desagrupa y me lo esconde. Y de esa forma yo puedo trabajar entonces con las tablas dinámicas rápidamente. Hay una opción, antes de que se nos acabe el tiempo, y es generar un gráfico dinámico. ¿De acuerdo? Un gráfico dinámico es este de aquí. Y también para que lo tengan ahí presente, la tabla dinámica, este es un informe, por ejemplo, muy sencillo, de cómo se desarrolló el COVID a lo largo de esos meses, y en la parte superior ustedes ven una cosa que se llama segmentación de datos. ¿Qué es la segmentación de datos y el gráfico dinámico? El gráfico dinámico simplemente es, como ustedes hacen un gráfico en Excel, y es seleccionar la base de datos, yo selecciono la base de datos, y en lugar de darle aquí tabla dinámica, miren que aquí en el centro, en la parte superior del centro, aparece una opción que se llama gráfico dinámico. Le doy gráfico dinámico y lo que él hace es que con esa base de datos me genera este gráfico dinámico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo saco la parte superior que es segmentación de datos? Lo que hago es, aquí en diseño, perdón, en analizar, ¿sí? Selecciono mi gráfico dinámico, ¿de acuerdo? Le doy a analizar y le digo, venga, insérteme la sección de datos. Y la segmentación de datos, perdón. Y le doy clic. Y él me dice, ¿cuáles son los campos con los que usted quiere manejar esa gráfica y jugar con ella? ¿Sí? Porque de la otra forma, yo puedo jugar. O sea, manipulando los campos, así como lo ven en el lado derecho, yo puedo manipularlo, pero es un poco más engorroso. Excel se inventó la segmentación de datos y dijo, venga, de una forma gráfica, pues manipúlelo y también le sirve para presentar esos informes. Entonces ustedes escogen la opción, ¿de acuerdo? Y cuando escogen la opción, le aparece así como me pareció a mí. Pues aparecen las gráficas y aquí lo que yo hice fue que simplemente este cuadrito me apareció aquí, entonces lo que hice simplemente es que lo puse arriba y lo adecué, digamos, a una presentación como yo quería. Pero entonces yo imagínense, de todos los campos que escogí, yo solamente escogí 2, 4, 6, 7 campos,
para poder ver mi gráfica. Que yo quiero ver en esta gráfica, en esta tabla, en esa gráfica dinámica, quiero ver solamente Valle del Cauca. Me voy al segmento de datos y le doy clic en Valle del Cauca y miren cómo cambia la gráfica. ¿Sí? Porque se apagaron todas las opciones de departamento y solamente me dejó la opción del Valle del Cauca. Pero todos los del Valle, yo quiero saber cuáles son del Valle del Cauca que son femeninos, ya que estamos en el Día de la Mujer y felicitaciones a todas las niñas. Entonces le doy femenino y me aparece, me trae solamente los datos que coinciden con esos dos filtros, que sean del Valle del Cauca, que sean femeninos, pero que tengan el resto de los parámetros. Y quiero saber del Valle del Cauca, mujeres que están todavía, que están en casa. Entonces me voy a la segmentación de atención, le doy casa, y él me trae todos los datos que corresponden al Valle del Cauca, que están en casa, que son del sexo femenino, pero que pertenecen a todas las ciudades del Valle del Cauca y a todos los estados, ¿de acuerdo? Y a todas las edades. ¿Qué quiero saber en el Valle del Cauca, además de qué edad, de entre los 50 y 60 años, cómo es el comportamiento? Entonces, si miran al lado derecho, yo puedo seleccionar, decir 50, pero volvemos a lo mismo con el Shift y el Control. Acuérdense del Shift y el Control que vimos la vez pasada. Si yo le doy Shift es para agrupar, Control es para saltar. Entonces, si le doy Shift, me paro en 50 y le doy Shift, me voy hasta 60 y él me selecciona entre los 50 y 60 años, que son del Valle del Cauca, que están en casa y que son del sexo femenino, y me trae la información. Pero ahí seleccionó el 6. Perfecto. Antes del 60 toca darle. Entonces, si selecciono el 6 con control y lo desactivo. ¿Sí ven? Entonces, el shift y el control me sirve para, que por ejemplo en este caso me salió perfecto el error, el tema. Entonces, le doy control, 6, desactivé, y ahí sí solamente aparece del 50 al 60 los datos y ya tengo rápidamente mi gráfica. Entonces, solamente tengo que configurarlo una sola vez y solamente tengo que actualizar mi base de datos y ya inmediatamente me voy aquí a datos. Si quiero actualizar esta tabla dinámica que hice, me voy a datos, actualizar todo, y él me actualiza todo inmediatamente y ya me queda toda la información que pude haber modificado entre ayer y hoy en mi base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí fue una maratón, pero espero que los conceptos y las ideas se hayan quedado claros. Un tema para que busquen en internet, y para finalizar les voy a poner este video, si puedo aquí me deja son dashboard. Los dashboard es un ejemplo de la combinación de funciones, tablas dinámicas, gráficos, todo lo que hemos visto. Voy a dejar para finalizar, para que lo vean el potencial que tiene esto. Estos son reportes que ustedes pueden hacer dinámicamente. ¿Pero nos dejas el link en el chat o cómo? Ok, lo pueden buscar. Este es uno. Lo buscan por dashboard en YouTube y ahí les sale otros más. Listo. No sé si tengan alguna pregunta ya para finalizar o algún comentario. Muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar, pero en el chat, por favor, nos colocas la